Bueno, pues estamos estudiando el libro de Ezequiel. Estamos tratando de estudiar toda la Biblia porque toda la Biblia es inspirada por Dios y útil. El hecho de que en nuestras Biblias el libro de Ezequiel sea el que menos sucio está, no significa que el Señor no quiere hablarnos ahí, y mucho. Estamos viendo los profetas y el Señor nos dio 16. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías. ¿Qué sigue? Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 16. Y es una bonita poesía para aprenderlos todos y que sepamos encontrarlos. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Pues queda grabado y como siempre llega, gracias. Como siempre llega la grabación después. Si alguien quiere aprenderse la poesía, se la recomiendo. Ezequiel y todos los demás profetas hablan mucho de juicio. Y nos muestran que aunque Dios es amor, también es luz. Y no puede, por su amor, dejar el pecado de lado, dejar su santidad absoluta de lado. Esto nos aprendemos de los profetas. Pero hay otra cosa que me parece maravilloso. Mientras los hombres nos concentramos mucho en lo malo y en señalar lo malo, aún de nosotros mismos, el Señor lo hace y lo hace muy severamente, pero también nos habla de esperanza. Y esa es la parte que veremos de Ezequiel hoy. Por supuesto, hay varias enseñanzas prácticas para nosotros, pero básicamente es esto. La última parte del libro, la parte 4, nos hablará de, aquí están las divisiones del libro. Hemos visto mucho de las 3 primeras partes, hasta el 32. La parte personal, el llamado de Dios a Ezequiel, siempre Él llama a sus siervos y los prepara. En segundo lugar, el pecado de Israel, con todos los detalles, porque Dios no pierde detalles. Inclusive nos ha hecho entrar, el profeta Ezequiel, a lo más íntimo, donde nadie más entra sino la persona. Y el Señor le señaló a Ezequiel lo que hacían los israelitas y también algunos de los que lideraban el pueblo. Entonces, el Señor ve hasta nuestro más recóndito secreto. Y Él ama la verdad en lo íntimo. El juicio. Pero ahora, en el capítulo 33 en adelante, Dios nos habla de esperanza. Y de la misma manera que se ha explayado mucho en el pecado, en el juicio que tiene que mandar por el pecado, así se explaya en la esperanza. Y lo hace todo bien. Eso me dejó asombrado cuando estudiando este libro. Me ha tomado mucho tiempo, pero le agradezco mucho al Señor porque ha sido una bendición. Entonces, vamos a ver el regreso de Israel a su tierra y vamos a ver el futuro del templo, de Jerusalén y de Israel.
el Señor da una dieta muy completa. Bueno, Israel es restaurado a su tierra. Israel, en el tiempo de Ezequiel, estaba primero fue llevado a Babilonia, pero después los babilonios fueron conquistados por otro imperio posterior, el de los medos y los persas, y entonces, aunque los dejaron seguramente vivir ahí, la capital ya no era Babilonia, sino Susa. Y alrededor de esta zona estaban los cautivos. Y el Señor dio un decreto. El Señor hizo que el emperador de Medo-Persia ordenara por decreto que los judíos que querían podían volver y construir la casa de Dios en Jerusalén. ¿Cómo la había dejado Nabucodonosor 70 años antes? ¿Recuerdan? Destruida, en ruinas. Cuando el Señor Jesús vino, el templo que él encontró fue el que reconstruyeron estos judíos, solo que mucho más embellecido por Herodes. Pero el Señor dijo que a causa del corazón del pueblo no arrepentido, no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Y efectivamente eso también sucedió. Pero el Señor dio una primera muestra del regreso de Israel a su tierra en el año 536 antes de Cristo. Estamos en 2026 más 536, 562 años, 2562 años hace. Regresaron, pero regresaron pocos. 42,000 y un poco más. Eran muchísimos más, pero fue una primera devolución a la tierra. Eso es fantástico y creo que lo hemos visto en Esdras 1. Solo aquellos cuyo corazón llamó. Eso me encanta. El Señor no busca conducta exterior, únicamente busca el corazón. Y solo volvieron a la tierra de Israel 70 años después aquellos cuyo corazón el Señor despertó. Pero el libro de Ezequiel nos muestra que habrá un regreso mucho más completo, que Dios reunirá de todas las naciones a los judíos. Hace unos 76 años, 77, sí, como 78 años, hace poco, en 1948, se fundó el Estado actual de Israel, el que encontramos en el mapa actual, el que está en problemas por allí, sí, ese que sale por las noticias. Pero el retorno fue parcial y no al Señor propiamente. Hay todavía mucho desconocimiento del Señor Jesús allí. Hay muchas sinagogas en la misma manera que el Señor Jesús vio cuando estuvo aquí. Hay iglesias cristianas, pero pocas. E inclusive algunos judíos los han acosado a los cristianos allí. No es grave, no es como hemos orado los viernes, que hay países donde es muy seria la persecución. No, pero sí ha habido. Todavía
muchos judíos se resisten a recibir al Señor Jesús en su corazón, no creen en Él. Luego, este retorno es parcial, es una muestra de lo que Dios hará. Y lo fue haciendo poco a poco. Pero a los creyentes que tenemos la Escritura, sí nos dice algo. El Señor es capaz de volver a su pueblo, a su tierra. Y ahora es parcialmente, pero viene un momento en que será completo. Pero no solo una restauración física. Eso lo puede hacer cualquiera. De todos los lugares del mundo se puede viajar a Israel. Eso no es lo que el Señor persigue. El Señor persigue una devoción de corazón. En el pueblo de Israel también. Y eso es lo que el Señor tendrá. Y eso es lo que sucederá en el milenio. El milenio es un periodo de 1000 años que ocurrirá más o menos, que empezará más o menos 7 años después de que el Señor venga a llevar a su iglesia. 7 años antes del milenio será el arrebatamiento de los creyentes. Hasta ese día tendremos reuniones aquí, creo yo. Porque entonces el Señor nos llevará. Si viene esta semana, pues tal vez no tendremos tiempo de avisarlos, pero de avisarles a los que se quedan. Pero bueno, para eso el Señor nos ha dado muchas predicaciones, y para poderse acoger a la salvación del Señor, a que Él nos lleve con Él en su arrebatamiento, se necesita rendirle la vida, renunciar a la vida anterior, arrepentirse y entregarle al Señor Jesús la vida. Reconocer que Él con su sangre puede limpiar mis pecados y recibirlo en mi corazón como el nuevo dueño de mi vida y como el Salvador que necesito. Entonces, todos los que hayamos hecho esto, en el momento en que el Señor venga por nosotros, nos iremos. Bueno. Vamos a mirar en Ezequiel 33. Recordemos el orden: Isaías, Jeremías, Ezequiel. Está después de los Salmos, pero no mucho después. Capítulo 33, versículos 7 al 9. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esta expresión es única de Ezequiel, ningún otro profeta lo dice. Y es la segunda vez que el Señor se lo dice a Ezequiel. Aunque sabía, Él se lo dijo de antemano, no te van a escuchar. No te van a escuchar. Pero tú cumple tu responsabilidad. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer hoy. La luz que hay en este mundo, ahora que el Señor Jesús se fue, está en los creyentes. Ellos son los que no dejan que este mundo se desboque en el mal. Todavía hay mucho de la imagen de Dios, todavía hay muchas
cosas que nuestras culturas conservan de principios correctos agradables a Dios. Y eso es por la presencia de creyentes en el mundo. En el momento del arrebatamiento, todos los creyentes nos iremos. ¿Qué va a pasar con la luz del mundo? ¿Qué va a pasar con el lugar donde Dios hablaba en esta tierra? Desaparece. Entonces, ¿qué pasa aquí? El mal se desarrolla completamente, con toda libertad. Pero también vienen juicios más serios y severos. La responsabilidad de un creyente es advertir. Si no lo hacemos, el Señor nos demandará a nosotros cuentas por eso que no hicimos. Tenemos que hacerlo. Pero es que no escuchan. Pero es que nadie quiere escuchar. Tú cumple tu parte. Sigamos siendo los creyentes la luz del mundo. Sigamos denunciando el pecado. No participemos en obras infructuosas de las tinieblas, aunque estamos rodeados de gente que no quiere a Dios. No, nosotros nos paramos firmes y hablamos de lo que es la voluntad de Dios. Tenemos esa responsabilidad. La primera vez que el Señor le dijo esto a Ezequiel, en el capítulo 3, hablaba un poco más general. Hablaba a Israel, pero también a las naciones. Nosotros vimos que el Señor habló a varias naciones a través de Ezequiel, y Ezequiel tenía la responsabilidad de hablarlo. Eso equivale hoy en día a predicar el Evangelio a las personas que no lo conocen. Mostrarles que hay pecado, que también hay salvación, que Dios es amor, que está esperando a los pecadores que se arrepientan y vengan a donde Él, pero que Dios también es luz. Y hay un juicio que espera a este mundo. Y la intención de Dios al mostrarnos que hay un juicio en este mundo no es llenarnos de miedo, sino llamarnos al arrepentimiento personalmente. No en grupos, personalmente. Entonces, pues que el Señor nos ayude para ser fieles en mantener el deseo, el ánimo, un testimonio limpio para poder hablar en cualquier oportunidad que se nos presente. Somos los enviados por el Señor a este mundo. Y no hacerlo, de eso ya daremos cuenta. En el capítulo 36, más adelante, versículo 21 al 23 dice, Ezequiel 36, 21 al 23 dice, 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Pero el versículo 23 nos da algo nuevo. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué hay aquí? El nombre de Dios fue muy deshonrado por Israel, pero aquí está diciendo,
por causa de mi gran nombre que ha sido deshonrado, dice el Señor, no porque ustedes lo merezcan, es pura gracia, pero por mi nombre, por el honor de mi nombre, os traeré de nuevo a esta tierra y será santificado su nombre en ellos, en el pueblo de Israel, delante de los demás pueblos. No lo dice Dios con duda ni tampoco con condiciones, lo hará. Todos los creyentes, yo creo, esperamos ese momento, cuando haya verdadera justicia en esta tierra, cuando toda corrupción sea castigada, cuando se imponga la justicia verdadera, la paz, pero no la paz arreglada, sino una paz que viene de estar bien con Dios. Hemos visto que Ezequiel es un profeta que hace mucho énfasis en la gloria de Dios. Hemos visto también que el pecado nos perjudica, el pecado nos separa de Dios, el pecado nos condena, pero lo que hemos visto en Ezequiel de nuevo es que el pecado es un atentado contra la gloria de Dios. Y su nombre es deshonrado con el pecado. Entonces, cuando el Señor dice que vendrá un momento en el que con verdadero arrepentimiento, con verdadera entrega de corazón, volverán al Señor y a su tierra, entendemos que es una obra que solo Él puede hacer, que nosotros no la merecemos, que los israelitas no la merecen, pero Él lo hará por causa de su gran nombre. No lo hará porque ellos lo merezcan, sino por causa de su nombre. Y vamos a ver el proceso que seguirá, que me pareció muy, muy, muy ilustrativo. Ezequiel 36, 25 al 31. En primer lugar, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El primer punto es esto, limpieza del pecado. No hay manera de que haya paz delante de Dios sin arrepentimiento y sin limpieza del pecado. Eso el Señor lo hará. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué es esto? Un corazón nuevo, eso es nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo, ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? ¿El nuevo nacimiento? Pues aquí está el nuevo nacimiento, un corazón nuevo. Había olvidado Ezequiel, principal entre los judíos que fue al Señor de noche, Nicodemo, quizás, pero el nuevo nacimiento estaba en el Antiguo Testamento y eso también es necesario en la restauración para Dios. Versículo 26, el mismo, no, es el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La tercera cosa es que el Señor dará su espíritu a todo este pueblo arrepentido, limpiado, nacido de nuevo,
Ahora entonces pone su espíritu en ellos. Versículo 27, 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. 29 también. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Y la bendición continúa, es muy extensa, la bendición que viene después. Pero viene una bendición abundante de parte del Señor. Pero es necesario pasar por esos otros pasos. Y en el versículo 31 hay algo que pues me gustó mucho. Yo ya lo sabía, pero no había encontrado un versículo que lo dijera. Versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Se van a conocer a sí mismos, que no hay dignidad por sí mismos en ellos. Cuando todo esto haya ocurrido, que han sido limpiados del pecado, han nacido de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir a esa vida. Luego entonces el Señor puede bendecir al pueblo. Para Israel las bendiciones son terrenales. Entonces el Señor puede bendecirlos. Al ver eso, ellos voltearán a mirar el corazón y dirán, no merezco esto. Es pura gracia de Dios, que por todo lo que le hicimos no nos aniquiló, no nos quitó de la faz de la tierra. Pero este proceso es el mismo que ocurre con un creyente. Lo que dice Ezequiel muestra lo que ocurrirá en el milenio, ¿verdad? Pero los creyentes ya pueden experimentar eso. Buenas. Exactamente lo mismo que el Señor le pedirá a Israel es lo que nos pide Él hoy a nosotros si nos queremos acercar al Señor. Primero, reconocer el pecado. Segundo, tener limpieza del pecado con la sangre del Señor Jesús. Tercero, recibirlo en el corazón al Señor Jesús. Entonces nacemos de nuevo. En cuarto lugar, cuando hacemos eso, el Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. Y entonces, en quinto lugar, el Señor bendice. Al creyente, el Señor no le promete bendiciones materiales. Eso es para Israel, un pueblo terrenal. Luego, sus bendiciones son terrenales. Los creyentes somos un pueblo celestial. Luego, las bendiciones que el Señor nos promete a nosotros son celestiales. ¿Cómo llama el Señor al sustento, al abrigo, a las cosas materiales? Tonterías, complementos, añadiduras, cosas que las necesitamos para vivir, pero no es en eso en lo que se concentra el Señor, sino en bendiciones espirituales. Y el último paso tal vez toma toda la vida. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor sinceramente, Señor, al ver tu santidad, tu pureza, tu grandeza, tu majestad, tu limpieza de ojos para ver el mal, que soy yo? Todo lo contrario.
Y no es que se lo diga otro, es que el Señor por su Espíritu lo obra en nosotros. Hasta sentirnos completamente indignos en la presencia de Dios. Conocernos a nosotros mismos. Esa es una cosa muy difícil. A mi modo de ver, pues con 40 años, 46 años con el Señor, me he dado cuenta que no es fácil. Yo creo que toma toda la vida. Hasta que por fin, postrados delante del Señor, le podamos decir, o yo le pueda decir, o cada uno de nosotros le pueda decir, Señor, yo no entiendo por qué me miraste a mí. Yo estaba con los otros que van a la perdición. Yo no entiendo por qué no me dejaste seguir para allá. ¿Por qué yo y tantos otros no? ¿Por qué yo me reúno? ¿Por qué yo escucho la palabra? Y hay muchos que están ocupados de otras cosas hoy. Es un privilegio el que nosotros recibimos. Y llegar a decirle a Él, postrado, Señor, no entiendo por qué yo. Eso es conocerse a sí mismo. Y lo vamos aprendiendo con el tiempo. Lo que también es verdad que necesitamos aprender los creyentes, esto es adicional a lo que vimos en Ezequiel. Les ruego su atención para esta próxima frase. Es muy importante. En nosotros mismos no hay bien, no hay dignidad. Pero revestidos de la justicia del Señor Jesús, somos dignos delante de Dios, los creyentes. Y eso también lo tenemos que creer y por eso también tenemos que agradecer. No es humilde quedarnos diciendo, yo no sirvo para nada, yo a duras penas el Señor me salvó, ya. No, ya no doy más. Un momento. La flor y nata de este mundo, la sociedad más importante de este mundo, está conformada por seres como tú, indignos en sí mismos, pero revestidos de la justicia del Señor Jesús. Y revestidos de la justicia del Señor Jesús, lo que ve Dios en mí desde el cielo es un punto blanco que va corriendo por esta tierra. Ahora hay muchos reunidos aquí. Personas que eran una vida pasada de vergüenza, pero que ahora en Cristo han sido hechos nuevas criaturas y han sido cubiertos con la justicia del Señor Jesús. El pecado de un creyente ha desaparecido de delante de los ojos de Dios. Tan perfecta es la limpieza que el Señor da a un corazón que se entrega a Él, que queda limpio, verdaderamente limpio, pero no solo que se vea, que los hombres lo vean, sino Dios, que escudriña lo más íntimo del corazón. Él me ve limpio en Cristo. Y nosotros tenemos que aprender, aparte de conocernos a nosotros mismos, cuya conclusión será, no somos dignos, también tenemos que aprender a mirarnos en Cristo. Si no, no tenemos gozo en la vida cristiana. Si solo nos miramos a nuestros defectos y todo lo que el Señor ha tenido, la paciencia que el Señor ha tenido que tener con nosotros, sí, está bien, pero no es lo único. Tenemos que creer y asumir y gozar la limpieza que el Señor Jesús nos dio. Bueno, Israel es resucitado de la muerte por el episodio aquel de los huesos secos y serán un solo reino. Cuando fueron cautivos, estaban divididos en dos y una parte fue a Asiria
y otra parte fue a Babilonia. Pero cuando el Señor realmente reúna a todos, habrá un solo reino de Israel. Después viene otro enemigo que será vencido. Habla de Gog y Magog. Hemos tenido una predicación aquí sobre esto con detalle. Era parte del imperio asirio de ese tiempo. Rusia y el sur de Rusia. Todo eso está incluido en Gog y Magog. No entraremos en detalles porque lo vimos esto muy extensamente hace unos meses. Capítulo 39, versículos 25 al 29. Ezequiel 39, del 25 al 29. Dice así, 39, 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Esto es lo que le falta al Israel de hoy en día. Están en su tierra, pero lo que no ha habido es una conversión genuina a Dios. Tampoco hay una aceptación de que el Señor Jesús es el Mesías que ellos esperan. Todavía siguen esperando un Mesías y desconocen al Señor Jesús como el Mesías que ya vino. La palabra Cristo significa Mesías. Y es al que nosotros confesamos. Nosotros confesamos al Señor Jesucristo. El Señor de todo, Jesús, el Salvador en la cruz, y Cristo, el Mesías. Señor, Salvador y Mesías. Eso es lo que decimos cuando decimos Señor Jesucristo. En el tiempo del que está hablando Ezequiel, el pueblo entero lo hará. Notemos que el Señor se ocupa primero del corazón. Luego vienen cosas gloriosas. Viene el templo y viene la ciudad, como se verá en el milenio desde el punto de vista de Ezequiel, que tenía delante de sí al pueblo terrenal de Dios y aún no sabía nada sobre la iglesia. Es Juan en Apocalipsis que nos puede decir todos los detalles de esa gran ciudad, porque ya están incluidos los creyentes de la iglesia. Entonces, habrá una restauración primeramente del corazón, con este proceso que hemos visto. Delante de Dios las cosas se hacen bien hechas. Reconocimiento del pecado, limpieza del pecado con la sangre de Cristo, el nuevo nacimiento, recibir el Espíritu Santo después de creer. Entonces viene la bendición, el Señor nos da más bendición, no terrenal, no promete a los creyentes
pueblo celestial, riquezas materiales o bendición material, promete bendiciones espirituales, que son las que duran para siempre. Y este trabajo del Espíritu Santo de hacernos conocer a nosotros mismos. Aquí está una visión que recibió Ezequiel acerca del templo. Este es un dibujo de un creyente de hace unos 150 años, por eso no tiene derechos, no hay problemas con copyright, que lo pude usar, pero muestra que en la explanada del templo, donde ahora hay una mezquita y está la cúpula de la roca, ambas cosas son musulmanas, habrá el templo definitivo, digamos así, de esta tierra y que tiene que ver con Israel. Por supuesto que el que vendrá a llenar de gloria esa casa, como hemos leído en Ageo, en la primera clase sobre Ezequías, será el Señor mismo. Él vendrá, el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa. Será maravilloso. Creo que vamos a mirar algunos detalles. En el capítulo 42, versículos 13 y 14, pues como ya hubo restauración en el corazón, ahora se habla de las cosas físicas. Versículo 13. Y me dijo, las cámaras del norte y las del sur que están delante del espacio abierto son cámaras, ¿qué? Santas, en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas, la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Pero por fin Dios tendrá en ese lugar la santidad que siempre anheló y que Israel le robó del lugar donde él habitaba, del templo. En el templo llegaron a poner ídolos. Eso equivaldría a que en una asamblea de hoy, en una iglesia donde estamos congregados, no sea el Señor el centro, sino una persona. O peor aún, el dinero. Un solo Dios, el Dios verdadero, a Él debemos alabar, a Él debemos buscar, a Él debemos adorar. Entonces habrá santidad donde hubo inmundicia, y santidad a todos los niveles. Capítulo 43 ya lo habíamos leído, del 2 al 5, encontramos la gloria de Dios que perdimos al principio de Ezequiel, la vemos aquí. Ezequiel 43, 2 es un repaso, esto ya lo hemos visto. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. La visión junto al río Quebar era la visión de la gloria de Dios. Versículo 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Donde hubo desobediencia, impureza, idolatría, ahora el Señor llena
el lugar. El mismo capítulo 43, ahora versículos 7 al 9. Y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos para siempre. Entonces Dios promete su presencia en la casa, en medio del pueblo, para siempre. Ahora, un Dios tan santo no está fuera, está llenando la casa y puede habitar allí. En los versículos 10 y 11, me dieron mucha alegría porque nos muestra por qué tenemos que estudiar la profecía nosotros. Dice el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 43, tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. El objetivo del Señor al mostrarnos la gloria futura es que ajustemos nuestra vida presente a la dignidad que vamos a tener allá. Hay una diferencia muy grande entre vivir en este mundo y vivir allí, donde está el Señor en plena gloria, con el Señor. Pero los creyentes vamos siendo formados para ser cada vez más parecidos a como seremos allá. Allá seremos semejantes al Señor Jesucristo. Aquí nos falta, pero tenemos que ir creciendo hacia allá. Una de las razones es para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Dice Primera de Juan. Entonces, el efecto creciente de la profecía en nosotros es este. Ir adaptando, o que el Señor quiere que vayamos adaptando nuestra conducta presente a lo que será nuestra conducta allá en la gloria. Que el Señor tendrá lo que merece, todo nuestro corazón, todo lo mejor de nosotros, nada de la carne, nada del pecado, y todo lo que el Señor Jesús ha sembrado en nosotros. Y eso podemos empezarlo a vivir ahora. Una cosa interesante en el 43:18 es, y me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre.
Es decir, que será algo físico, un templo físico, y se llevarán ofrendas otra vez. Pero bueno, la pregunta luego, ¿ya el Señor Jesús no murió en la cruz? ¿Para qué esos sacrificios? Esos sacrificios hablan de la obra de Cristo que ya se efectuó. En el Antiguo Testamento hablaba de la obra de Cristo que se iba a efectuar. Pero ahora estamos al otro lado de la historia. El Señor ya está en gloria y entonces allí, cuando Él venga a esta tierra, establezca en Jerusalén su reino, volverá a haber sacrificios en recuerdo de su sacrificio en la cruz. En este momento, los judíos no pueden ofrecer sacrificios. No tienen a dónde. Eso es una vergüenza. En aquel tiempo tendrán dónde sacrificar. El Señor habrá restaurado eso. También hemos leído que el sacerdocio será santo, habrá un sacerdocio santificado, conforme a la santidad de Dios, conforme a la gloria de Dios que está llenando esta casa. Y después, en los últimos 2 capítulos, se nos hablará de la tierra. El Señor primero habla de su templo, porque en esta tierra lo que a Él más le importa es su casa. En Israel, la casa física, y ahora la casa de Dios que está formada por todos los creyentes. Eso para Dios es lo más importante y lo primero. Cuando Dios habló hasta el capítulo 46 de la casa, con mucho detalle, después entonces pasa a hablar de la tierra de Israel. Y entonces dice en 47, es bastante parecido a lo que vemos en Apocalipsis, 47:8. Hay un río que sale del santuario. Y me dijo, versículo 8, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Versículo 12. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Apocalipsis también habla del río de agua de vida que sale de la ciudad. La visión de Ezequiel es limitada porque él no conocía todo el Nuevo Testamento ni conocía la existencia de la iglesia. Habla a Israel, entonces solamente da el punto de vista terrenal. Pero el Nuevo Testamento y el apóstol Juan, que fue usado por el Señor para decirnos más o menos lo mismo, pero ya incluyendo la iglesia, el apóstol Juan, eso es lo que encontramos en Apocalipsis como la palabra final. Un río que sale del santuario y sale al Arabá. ¿Qué clima es el del Arabá? Desierto. Desierto. El Mar Muerto, el nombre está muy bien puesto. No hay vida ahí. La gente va y los turistas van y tratan de mantenerse en equilibrio porque el agua tiene tantos minerales que la persona flota sin nadar. Pero no hay vida, no hay pesca.
Del río del santuario de la ciudad de Jerusalén en el milenio saldrá un río que llenará de vida todo ese desierto. Y el mar muerto se llenará de esas aguas y será sanado. Y todos los que hemos ido a la tierra de Israel y visitado el mar muerto en este tiempo, veremos que todo eso que es desierto alrededor, que es mucho desierto, florecerá porque este río le dará vida. No solamente a los peces, a los animales, a la tierra, sino también a las personas. Habrá enfermedad, puesto que también hay medicina. Será glorioso este tiempo. Será repartida la tierra, como en el tiempo de Josué, y habrá puertas en la ciudad, y notaremos semejanza con las puertas de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis 21:12. Pero esto es lo más glorioso. Capítulo 48, versículo 35, con esto terminamos. Ezequiel 48, 35, el último versículo. En derredor tendrá 18,000 cañas, es una medida. Y el nombre de la ciudad desde aquel día será, ¿cómo? Jehová Sama, que significa el Señor allí. Ya hemos leído antes que el Señor promete al pueblo restaurado de corazón y luego físicamente, a ese pueblo le promete que estará en su presencia para siempre. Y con esto termina el libro de Ezequiel, con esta maravillosa promesa. El camino que ha seguido el Señor ha sido el mismo que nos ha señalado a los creyentes hoy en día. Para nosotros poder a nivel personal, a nivel familiar y a nivel de asamblea, poder ver la bendición espiritual del Señor, su gozo y el crecimiento hacia la madurez cristiana, necesitamos ir adaptando nuestra vida a su voluntad, a su palabra. Poco a poco lo vamos haciendo. Empezamos de cero, pensando como pensaba todo el mundo. Dios, nada. Y tenemos que poco a poco llegar más y más cerca de Él hasta que podamos disfrutar de su presencia. Y para eso es el proceso que Ezequiel nos ha descrito bien. El arrepentimiento, reconocimiento profundo del pecado, la limpieza por la sangre de Cristo, entregar al Señor el corazón, de tal manera que Él venga a vivir al corazón. Entonces, su espíritu puede venir a mí, ayudarme en mi caminar, en mi santificación, y poco a poco cambiarme. Vamos dejando cosas, desvistiéndonos de cosas, despojándonos de cosas y abrazando las cosas del nuevo hombre, de la nueva vida. Es decir, las características del Señor Jesucristo. En ese proceso, que es muchas veces caemos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar el pecado, volver al Señor, recordar que ese pecado que acabo de cometer fue pagado completamente en la cruz, recibir el perdón de Dios y continuar, pedir su ayuda para no volver a caer en lo mismo y seguir adelante. Caer puede ser, pasa, pero tenemos todos los recursos para volvernos a levantar inmediatamente.
seguir en este crecimiento. El que camina así, el creyente que camina de esta forma, encontrará más y más cada vez. No hay límite para eso. Y yo he escuchado a personas que han vivido con el Señor más años que yo, muchos más años que yo, y dicen al final de su vida, aún no estoy listo. Estoy trabajando en mi santificación, pero me falta. Es un trabajo de toda la vida. Pero qué glorioso será cuando el Señor ya nos lleve, a mi modo de ver, en el tribunal de Cristo. Él quitará todo lo que no le sirve a Él para su gloria y quedaremos nosotros enteramente limpios para ofrecerle a Él la gratitud, la alabanza y el servicio que Él se merece por la eternidad. Estamos hablando del mismo Dios de Ezequiel, con mucho más conocimiento porque tenemos todo el Nuevo Testamento. Pues hermanos y hermanas, el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Dios y Padre, te damos muchas gracias por este libro de Ezequiel. Te damos gracias por todos los detalles que nos ha contado de cómo tú ves el pecado, del justo juicio que vendrá sobre el pecado, pero también de la posibilidad de ser limpiados, de ser restaurados delante de ti. Padre, oramos por los que aún no son creyentes entre nosotros en este día. Te rogamos que por tu Espíritu obres profundamente y obres grandes decisiones de corazón, profundas, de arrepentimiento, de entrega al Señor Jesús, de limpieza de todos sus pecados, de tal manera que tu Espíritu pueda habitar en ellos. Y Padre, ayúdanos a los que ya somos creyentes y estamos luchando en nuestra vida cristiana diariamente. Ayúdanos. Tú sabes que nuestras fuerzas muchas veces desfallecen, pero te damos gracias, Padre, por la ayuda de tu Espíritu, por el recurso de la oración, por la lectura de tu palabra que tanto nos fortalece. Gracias por las reuniones que nos concedes tener, por poder compartir aquí en nuestras reuniones tu palabra y lo que tú quieres. Y Padre, te pedimos como asamblea, como iglesia reunida aquí, que nos libres de alguna vez apartarnos de la senda de la santidad, de hacer tu voluntad en todos los detalles. Ayúdanos para no abrazar dioses ajenos. Ayúdanos para tampoco abrazar el pecado, ni acostumbrarnos al pecado. Ayúdanos para tener una conciencia sensible y atacar el pecado. Queremos encomendarnos a ti para que tú puedas habitar en medio de nosotros, para que el candelero que tú has puesto aquí en este lugar siga encendido y pueda llevar luz a tantos que buscan tu salvación. Nos encomendamos a ti, por medio del Señor Jesús. Amén. Bueno.